El monstruo del Guarapo. En el camino que va desde la Leonesa a Las Palmas, hay que atravesar un puentecito de Morondanga, que está sobre un arroyito de unos 3 o 4 metros de ancho. ¿Y a mí qué me importa? Puede decir cualquiera que esté leyendo este cuento. Y yo les diría, no le faciliten a la desgracia, no se descuiden, ni se hagan los distraídos. Es mejor, y por las dudas, saber de qué se trata, de lo contrario se pueden arrepentir, o lo que es peor, pueden estirar las patas. En ese arroyo habitaba una terrible criatura, grande, negra y muy feroz. Allí vivía el monstruo del Guarapo. ¿El monstruo de qué? Se preguntarán todos. Primero les voy a explicar lo que es el guarapo, porque seguro que no saben. El guarapo es un jugo que sale de la caña de azúcar, y en Las Palmas había una gigantesca fábrica de azúcar, el Ingenio Azucarero Las Palmas. Tenía unas chimeneas gigantes y era muy lindo ver el humo negro que salía en época de la zafra cañera. La caña de azúcar era cortada en las chacras y luego se traía a la fábrica. Ahí se la estrujaba en una máquina grandísima llamada trapiche, que le sacaba todo el jugo. Por un largo proceso, se transformaba en melaza, un jugo más espeso y más dulce, que al final terminaba convertido en azúcar. En cada uno de estos pasos, los restos o los jugos que no servían o no serían usados eran desechados, y todos estos elementos formaban por fin el guarapo. Es un líquido requete contra espeso, más espeso que la miel, de un color entre negro y marrón y de un olor fuertísimo. Todo esto iba a parar al arroyito, convirtiéndolo en un río de guarapo y no de agua, con un olor insoportable y un aspecto siniestro. Por supuesto que en este arroyito era imposible ver el agua, porque estaba toda tapada y mezclada con el guarapo, entonces lo que se veía era una cosa marrón oscura, que se desplazaba lentamente. Parecía una víbora gigante que iba arrastrándose por el arroyito. También podían verse algunas grandes burbujas, que parecían unas ampollas que le salían en el lomo a esa víbora imaginaria y se inflaban hasta que de golpe reventaban. En otros sitios se formaban unos lentos remolinos, que asustaban más todavía. En invierno, echaba un humo tipo neblina que hacía todo más técnico y la gente tenía la sensación de que estaba llegando a la casa de Drácula. Pero si uno quería pegarse un buen susto, si quería agarrarse el julepe de su vida y que nunca olvidaría, había que ir de noche y con luna, mamita querida. Cada vez que me acuerdo empiezo a temblar de espanto. Muchas veces, con algunos compañeros de la escuela o con los amigos del barrio, estábamos parveando en alguna esquina sin tener nada que hacer. De repente, a alguno se le ocurría. Che, ¿se animan a ir al guarapo? Y por supuesto que nadie se animaba. Pero tampoco nadie quería pasar por miedoso, y por más muertos de susto, minga que íbamos a decir que no. No hay problema. Por mí, vamos. Decía uno. Meta, vamos. ¿Qué tanto? Decía otro. Así, de ese tipo, eran las respuestas que dábamos todos, disimulando el terrible julepe que teníamos. Y hacia allá partíamos. Nunca permanecimos más de un minuto sobre el puente. Estar ahí en el más absoluto silencio, de noche y con una luna muy resplandeciente, era espantoso. Después la barandita del puente, uno veía cómo esa gigantesca víbora de lomo brillante venía hacia el puentecito, y hasta parecía que nos iba a agarrar de las patas. Nadie quería aflojar, y todos en silencio aguantábamos la respiración, rezando por dentro. Mirábamos hacia el arroyito con las cabezas apoyadas en la barandita, hasta que de repente alguno, del terrible julepe que tenía o para asustar a los otros, decía. Che. ¿Qué fue ese ruido? Patitas, ¿para qué las quiero? Parecía que todos estaban esperando que alguien hablara para salir rajando. Salíamos como alma que se la lleva el diablo y hasta la Leonesa no parábamos. Creo que hacíamos ese kilómetro en 10 segundos. Había muchas historias tenebrosas del guarapo, algunos decían que se escuchaban lamentos o gemidos, otros que veían una cosa negra que salía de la mitad del arroyo, y también, y eso era lo que daba más miedo, los lugareños aseguraban que muchos de los chicos que se habían perdido, desaparecieron ahí, en el guarapo. Otros relatos afirmaban que habían sido tragados, o lo que era peor, que de ahí había salido un monstruo que se los llevaba al arroyo. Una historia era peor que la otra y todas causaban un julepe bárbaro. Por ese entonces se empezó a construir un nuevo camino, que luego sería asfaltado, entre los dos pueblos. El viejo caminito, que tenía sobre uno de sus costados una hilera de eucaliptos, empezó a quedar abandonado. A todos nos dio lástima. ¿Cuántas veces lo hablaremos caminando con nuestros amigos? ¿Cuántos sueños cuando pasábamos en bici, silbando y pensando en bueyes perdidos?
El nuevo camino era un terraplén muy ancho y se levantaba 1,5 metros o 2 sobre el nivel del piso. Hicieron, por supuesto, un nuevo puente sobre el arroyo del Guarapo, pero no le habían puesto las barandas. Cuando ya estuvo terminado, pero antes de que se inaugurara oficialmente, mi amigo, Luis Oreste Acevedo, Acevedito para los íntimos, fue el que verdaderamente inauguró el puente. Según cuenta, una noche regresaba de Las Palmas de visitar a su novia y, por el camino nuevo. Acevedito tenía 14 años y usaba anteojos, porque era medio chicato de tanto leer. Esa noche se olvidó de llevarlos, y entonces no veía ni a un burro pintado de amarillo. Era casi medianoche y venía en su bici, pedaleando tranquilo. Bueno, tan tranquilo no, porque como no tenía los anteojos veía muy poco, pero Acevedito, que era muy inteligente, orientándose por las luces de la Leonesa que a lo lejos se veían, agarró bien por el medio del camino, cosa de darse cuenta a tiempo si se estaba desviando y no ir a pasar a los yuyos o a la banquina. Era una noche bastante oscura y hacía calor, y ahí venía Acevedito pedaleando, silbando y cantando una canción de Catunga. Mira para arriba. Mira para abajo. Mira el camino que Dios te ha marcado de amor y trabajo. Y de golpe, Acevedito presintió que se había desviado del centro del camino, que estaba en un borde del terraplén, pero no sabía si estaba a la derecha o a la izquierda, entonces se jugó y se mandó para la derecha, y ahí se desbarrancó. La desgracia de Acevedito fue que justo estaba pasando sobre el arroyo, y como el puente todavía no tenía barandas, zácate. Fue a parar al arroyo. O sea, de cabeza al Guarapo. Mamita, Gritaba Acevedito. El pobre se pegó un flor de zambullida en el Guarapo y encima, de noche. Más yeta no podía tener. Dice que apenas se zambulló en ese líquido espantoso, casi se muere del pánico. Empezó a chapotear y a gritar como un tarado, pero al santo cochete no más, porque nadie pasaba a esa hora y tampoco había alguna casa cercana. Sintió como si los tentáculos de un pulpo lo quisieran agarrar de las patas y él, queriendo alcanzar alguna de las orillas, corría y nadaba pero no llegaba a ningún lado, y claro, como era de noche y no veía nada, se dio cuenta de que estaba corriendo por el medio del arroyito, y así no iba a salir ni el día del arquero. Empezó a escuchar gruñidos y gemidos terribles, y también parece que de repente recuperó la buena vista, porque pudo ver con toda nitidez una cosa negra muy grande que medía 3 metros de alto. Juraba que tenía muchos brazos, que los agitaba emitiendo terribles gruñidos, como si gritaran 10 tigres y 10 monos juntos. Para peor, el Guarapo se sacudía como si fueran las olas del mar, levantando grandes marejadas. El pobre Acevedito corría y caía y se volvía a levantar, con el monstruo persiguiéndolo a pocos metros. Sentía a esa terrible bestia que le agarraba de la camisa y de los pantalones, pero como seguía corriendo y estaba todo resbaloso por ese líquido, entonces lograba seguir escapando. Hasta el día de hoy, todavía no se explica cómo pudo escapar, ni tampoco sabe cómo alcanzó la orilla. Lo único que recuerda es que subió al terraplén arañando y escarbando, como si fuera un tetumulita. Apenas subió al camino nuevo, empezó a correr como un endemoniado, gritando y pidiendo auxilio. Mamita, mamita, Virgencita Santa, ayúdame. Socorro, auxilio. Estaba tan desorientado que no sabía si corría hacia la Leonesa o hacia Las Palmas, tampoco se acordó de que había perdido su bicicleta. Acevedito solo corría con el julepe más grande de su vida. Por suerte fue hacia el lado de la Leonesa, y cuando se dio cuenta ya estaba en el pueblo. En una esquina y bajo un poste de luz, se miró y no podía creerlo, estaba todo marrón, con una espesa capa melosa, no podía verse ni las ropas. Así, todo pegajoso y con ese caparazón de Guarapo, llegó a su casa. El reto que le dio su madre fue tan grande, que le hizo pasar en un santiamén el susto que se había llevado. Desde entonces, Acevedito se la pasaba relatando su encuentro con el monstruo. Lo contaba en la escuela, en el barrio, en la panadería, en cualquier lugar. A veces lo relataba para hacerse el héroe y conquistar a alguna compañera. Pero igual, desde esa vez, Acevedito nunca más tuvo la ocurrencia de pasar de noche por ese lugar. Y bueno, hasta aquí lo dejamos. Caminar por la noche y encima caer donde dicen que hay una criatura y descubrir que esa criatura es real y está parada frente a ti es algo de temer.
Ya saben que este cuento está basado en un libro, cuyos derechos pertenecen a Hugo Mitogre, el autor del libro. Y ya saben, si les gustó el video, denle like, suscríbanse para ver más contenido, compártanlo y comenten si es que alguna vez creyeron ver algo en las profundidades. Además, activen la campanita para recibir notificaciones del canal. Yo soy Rasta108. Y hasta el próximo video.